Bueno, vamos directo al grano. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, seamos sinceros, la mayoría prefiere evitar a toda costa, nuestra relación con el dinero y ese riesgo constante que siempre está acechando. El objetivo de esta revisión no es para nada generar pánico, al contrario, lo que buscamos es dar un salto gigante, pasar de esa negación financiera total, ya saben, ese instinto de cerrar los ojos fuerte cuando toca ver los números, a un estado de claridad total y proactiva. Es un cambio de mentalidad brutal que transforma el miedo a lo desconocido en una herramienta de poder puro, basándonos siempre en los datos fríos y en lo que realmente está pasando en la economía de nuestra región. Así que tomemos aire y empecemos a desarmar qué significa de verdad tener las riendas de nuestro futuro económico. Imaginen por un segundo el sonido de un disco rayado, o mejor aún, el ruido espantoso de una fábrica enorme frenando de golpe todas sus máquinas. Y de repente, silencio total. La pregunta central aquí es esta. Si la principal fuente de ingresos se detuviera mañana mismo, ¿cuántos días exactos se podría mantener el estilo de vida actual? Es como si el piso simplemente desapareciera bajo nuestros pies al cortarse ese flujo de dinero. Revela una vulnerabilidad inmensa. Y ojo, porque esta no es una pregunta retórica o uno de esos ejercicios filosóficos para pasar el rato. Nada de eso. Es una métrica matemática, dura, fría, que define cuál es nuestra estabilidad real. A ver, profundicemos en esto. El número cero, el temido día cero. Es un concepto verdaderamente aterrador cuando hablamos de finanzas personales. Detengámonos a pensar en lo que significa que de pronto, de un día para otro, no entre absolutamente nada de capital. Para muchísima gente, este cero no es un número abstracto, es la cantidad exacta de días que tienen de margen antes de que el pánico extremo se apodere de todo. Básicamente significa que el estilo de vida no tiene cimientos, no hay reservas, todo cuelga de un hilo súper delgado que se renueva apenas cada quincena o cada fin de mes. Es vivir literalmente al filo del precipicio, donde cualquier cosita, por más insignificante que parezca, puede derrumbar la estructura completa. Sección 1. La revelación. Libertad versus cautiverio. Según el material que estamos analizando, la cantidad exacta de días que alguien puede mantener su estilo de vida sin ingresos revela una de dos realidades, y aquí no hay medias tintas. O se tiene libertad verdadera, o simplemente se es un rehén del próximo pago. De un lado de la balanza tenemos la paz mental, ese margen enorme para reaccionar ante los imprevistos. Eso es la libertad, la capacidad real de elegir. Pero del otro lado está la ansiedad aplastante de vivir atados al calendario, transpirando frío cada vez que se acerca la fecha de depósito. La matemática no miente y traza una línea súper clara, definitiva, entre ser autónomo o vivir en cautiverio. Y esto ilustra de manera brillante lo que significa ser un rehén del pago. Hay que dimensionar el inmenso peso psicológico que tiene esta dependencia. Pensemos que un rehén no tiene forma de negociar. No puede simplemente irse de un lugar que le hace daño, como un entorno laboral súper tóxico. Ni tampoco puede hacer frente a un golpe de mala suerte cotidiano, como que se descomponga el auto o una emergencia médica. ¿Por qué? Porque las cadenas de la necesidad inmediata no lo dejan moverse ni un centímetro. Ser un rehén financiero significa que las grandes decisiones de la vida no se toman pensando en el crecimiento personal o en lo que es más saludable a largo plazo. Se toman desde la desesperación absoluta por asegurar esa próxima transferencia bancaria. Es una existencia dictada por la urgencia, cero estrategia. Pasamos a la sección 2. La ilusión de la ignorancia, el miedo a los saldos bancarios. Vamos a desglosar esta progresión psicológica paso a paso, porque la mente humana tiene trucos muy raros para lidiar con este tipo de estrés. Paso número 1. El riesgo financiero está ahí, innegable. Las deudas que se acumulan, los gastos fijos que no perdonan, la falta de ahorros. Luego entra el paso 2, que surge como un mecanismo de defensa superprimario. El miedo irracional a abrir la aplicación del banco o a revisar las facturas que llegan al correo. Es literalmente el acto de esconderse, de cerrar los ojos para evitar confrontar un golpe que duele demasiado. Es una reacción humana natural evitar lo que nos lastima emocionalmente. Pero el paso 3, bueno, es un balde de agua fría. La epifanía brutal de que hacernos los desentendidos no borra el peligro. Es el equivalente financiero al síndrome del avestruz. Esconder la cabeza en la arena no hace que el depredador desaparezca, solo nos convierte en una presa muchísimo más vulnerable. Y aquí hay que hacer una pausa obligatoria, porque las fuentes hacen una afirmación súper poderosa. Mirar hacia otro lado frente al desastre financiero brinda exactamente cero protección. Ninguna. El peligro no solo sigue ahí, sino que crece y se multiplica en silencio. Las tasas de interés no tienen compasión y siguen subiendo. Las fechas de corte se acercan como una aplanadora y las opciones de rescate se van cerrando día con día. De hecho, evitar la realidad por puro miedo siempre empeora el riesgo original.
convierte problemas que al principio eran bastante manejables en crisis absolutamente catastróficas que tarde o temprano van a obligar a tener un choque de frente con la realidad, y ese choque va a ser mucho más destructivo. Número 3. Realidades regionales. La marea ascendente. Entonces, el punto clave aquí es entender en qué aguas estamos navegando a nivel macroeconómico. En la gráfica vemos algo que todos sentimos en los bolsillos. De un lado, el costo de absolutamente todo, desde la renta y la comida hasta los servicios básicos y el transporte, sube como la espuma, rápido y muy agresivamente. Pero del otro lado, los salarios están ahí, en una línea plana, sin mostrar señales de vida. El análisis original lanza un dardo directo al centro de la realidad de nuestra región. Vivimos en un contexto donde todo, literalmente todo, sube de precio, menos en ingreso. Y no se trata solo de que alguien no sepa administrar sus finanzas. Es una falla sistémica, opresiva, que actúa como una marea implacable subiendo el nivel del agua todos los días mientras intentamos desesperadamente no ahogarnos en un bote que además tiene fugas. Sigamos escarbando en esta dura realidad económica, porque moldea el pan de cada día de millones. La mezcla de salarios estancados frente a una inflación constante es una verdadera olla de presión para quienes ya viven como rehenes de su pago mensual. Cada mes que pasa, ese mismo sueldo alcanza para comprar un poquito menos en el supermercado. La brecha entre lo que cuesta simplemente existir y lo que se gana por trabajar de sol a sol se vuelve asfixiante, exprimiendo hasta la última gota del poquísimo margen de error que quedaba. Esta dinámica regional convierte el miedo a revisar la cuenta del banco en algo mucho más grave que una fobia. Lo vuelve un terror totalmente justificado a confirmar que, matemáticamente, los números simplemente ya no dan más. Pasamos a la sección 4. El antídoto. La claridad como escudo. Aquí es donde entra nuestra mejor herramienta, a la que definiremos como claridad. Pero atención, no se trata simplemente de la idea pasiva de saber cosas. La claridad es un verbo, es pura acción, es tener el valor inmenso de mirar a nuestra realidad financiera directamente a los ojos. Funciona como la defensa definitiva, un escudo activo contra ese monstruo gigante y volátil que es la economía de hoy. Alcanzar la claridad es como prender de golpe el interruptor de luz en una habitación totalmente oscuras. A ver, los muebles con los que nos íbamos a tropezar siguen exactamente en el mismo lugar, el espacio no cambió para nada. Pero ahora, al poder ver la forma y el tamaño de cada obstáculo con exactitud, podemos caminar y navegar por ahí sin rompernos la cabeza. El material de origen encapsula esto en una frase brillante que merece toda nuestra atención. La claridad es el mejor escudo contra la incertidumbre. Imaginen este escudo rebotando con muchísima fuerza los golpes de los precios altos, bloqueando facturas sorpresa o emergencias que salen de la nada. Por supuesto, tener un buen escudo no hace que el campo de batalla desaparezca mágicamente, pero vaya que protege a quien lo lleva. Saber al centavo cuánto se debe, cuánto entra y exactamente en qué se gasta, ese es el escudo. Nos da la tremenda ventaja de ver venir los golpes económicos desde la distancia, en lugar de simplemente recibirlos a ciegas esperando lo peor. Ahora, lo realmente fascinante de esto es la metamorfosis que provoca. Al ganarle la batalla a la incertidumbre usando el conocimiento implacable, la claridad toma a una persona asustada, pasiva, que es solo un rehén de su propia situación, y la transforma en alguien con visión, con agencia, con poder de acción. Se acabó eso de esperar la próxima quincena cruzando los dedos para que alcance. Se cambia por tener un mapa topográfico exacto de nuestro terreno financiero. E incluso si ese mapa nos muestra que estamos frente a un terreno súper empinado, escabroso y dificilísimo de escalar, el simple hecho de poseerlo devuelve el control total. Permite trazar paso a paso la ruta menos peligrosa hacia la estabilidad. Para amarrar bien todos estos conceptos, hagamos un resumen de este viaje. Primero, golpeamos con la realidad de que contar los días exactos que se sobrevive sin ingresos tras una pérdida repentina es la verdadera prueba de fuego de la libertad. Segundo, desenmascaramos la ilusión peligrosa de que ignorar la cuenta del banco por puro miedo nos protege, es contraproducente y no elimina el riesgo en lo más mínimo. Tercero, contextualizamos todo esto frente a la inflación regional constante que amenaza diariamente con tragarse los sueldos que no suben. Y para cerrar, comprobamos que la claridad, esa confrontación brutalmente honesta con nuestros propios números, es el único y verdadero escudo para frenar todas estas amenazas. Y así llegamos al final de esta explicación con una reflexión esencial, una pregunta profunda que nos debe quedar haciendo eco en la cabeza por un buen rato.
¿Se tendrá la determinación de forjar la claridad necesaria para levantar este escudo protector de una vez? ¿O dejaremos que los riesgos escondidos en esos saldos que nadie se atreve a leer sigan dictando el futuro desde las sombras? El día cero es una posibilidad, un fantasma que siempre ronda esta frágil estructura económica que tenemos. La única variable que realmente podemos controlar es qué tan listos estamos para aguantar el impacto cuando los engranajes de la máquina, sin avisar, amenacen con detenerse. Esa decisión gigante, la de quedarse atrapado como un rehén de por vida o empezar a poner los cimientos de una libertad real, empieza por el acto de atreverse a mirar. Muchas gracias por acompañarnos en esta revisión. Hasta la próxima.